Bienvenidos a Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español. Hoy en tu espacio, escúchanos, les hablaremos de Martin Luther King. Este es otro tema que les gustará y les ayudará a tener más vocabulario del idioma español, así como también aprenderán de otro tema de una manera entretenida, diferente y dinámica. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Easy Spanish. El lunes 20 de enero se celebra el Día de Martin Luther King, el más fuerte defensor de los derechos humanos y civiles de los afrodescendientes en Estados Unidos. Desde el año 1986 se instituyó el Día de Martin Luther King, que es el tercer lunes de enero para conmemorar su obra política. La larga lucha por la plenitud de los derechos de estadounidenses afrodescendientes registró el adelanto más significativo de su historia a partir del año 1955. Gracias a la activa participación y liderazgo del joven pastor Martin Luther King, a quien su espíritu de lucha sin violencia le concedió el Premio Nobel de la Paz en el año 1964. Martin Luther King. Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. A Martin Luther King se le conoce a nivel mundial por su discurso más famoso, Yo tengo un sueño, en el que habló poderosa y elocuentemente de su deseo de un futuro en el cual la gente de tez más oscura y blanca pudiesen coexistir armoniosamente como iguales. El discurso del 28 de agosto del año 1963 fue frente a 250,000 personas y es considerado como uno de los mejores discursos de la historia. Tras 13 años de activismo en el que pronunció más de 2,500 discursos, fue asesinado en Memphis, Tennessee, el 4 de abril del año 1968. Martin fue un pastor líder y social que marcó un precedente en la lucha de los derechos civiles de los afroamericanos. Solo quiero cumplir la voluntad de Dios. Él me ha permitido subir a la cima de la montaña y desde ahí he visto la tierra prometida. Puede
que no llegue allá con ustedes, pero quiero que esta noche sepan que nosotros, como pueblo, alcanzaremos la tierra prometida. Estoy feliz por ello. Nada me preocupa. No temo a ningún hombre. Martin Luther King, el precursor del fin de la segregación racial estadounidense. Su discurso fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz y una medalla presidencial de la libertad. Martin Luther King hoy es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos. Martin dejó un legado humanista que trasciende fronteras y nos ha enseñado muchísimas lecciones. Su estancia en Memphis se había producido en el escenario de una visita para apoyar a la comunidad afro que trabajaba en el servicio de las basuras. Para la época, en los días de lluvia, no se recogía la basura. Sin embargo, los blancos tenían el derecho de cobrar su salario durante aquella ola invernal, contrario a las personas de tez más oscura que dejaban de percibir su pago. Cambiar este tipo de desventajas raciales fue la misión de Martin Luther King en sus 13 años de activismo social. Se le cuentan más de 2.500 discursos en los que llamó boicots y desobediencia civil, pero siempre dentro del marco de la no violencia. El Dr. King fue uno de los gigantes de la moral del siglo XX. Dedicó su vida a la igualdad, la justicia y el cambio social pacífico. Y hoy, décadas después de su muerte, continúa inspirando a todos aquellos que luchan alrededor del mundo por los derechos y la dignidad de las personas frente a la opresión, la discriminación y la injusticia. Pero ¿sabían ustedes que su trabajo y sus pronunciamientos en contra de la discriminación y en favor de la justicia social y las virtudes de la diversidad son más relevantes que nunca? ¿Sí? ¿No? Pues prepárense, porque hoy este tema tiene un espacio especial en nuestro podcast. Martin Luther King. ¿Qué es lo que hizo Martin Luther King? ¿Cuál
fue su mayor logro? ¿Qué hizo contra la discriminación racial? ¿Cuál fue su principal aporte? ¿Qué hizo con los derechos civiles? ¿Cuál fue su sueño? ¿Qué actitud e intención se transmitió en cada discurso? ¿Qué derechos defendía? ¿Dónde se hizo el gran discurso de Martin Luther King? Así que empecemos conociendo un poco más de la historia de este gran hombre y líder político, Martin Luther King. Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, gritó el reverendo Martin Luther King desde las escalinatas del monumento a Lincoln en Washington en el año 1963. Transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Sus discursos recogía las voces de miles de personas que reclamaban una mayor igualdad de derechos civiles. Y especialmente dedicado para los afroestadounidenses activistas que además lucharon contra la guerra de Vietnam y la pobreza. Pese a que su vida se apagó con el impacto de una bala en el año 1968, su mensaje ha perdurado hasta nuestros días. Y cada tercer lunes de enero se celebra el Día de Martin Luther King Jr. en Estados Unidos. Martin es considerado como el principal militante de la no violencia contra la discriminación racial en la legislación estadounidense. Sus campañas le llevaron a recorrer 9.3 millones de kilómetros durante 13 años. Habló 2.500 veces en público. Fue arrestado por la policía en más de una veintena de ocasiones y agredido físicamente al menos en otras 4. Falleció a los 39 años de edad y según la autopsia mostró que su corazón parecía el de un hombre de 60 años a causa del efecto estrés. Tras una campaña para reconocer su figura, el entonces presidente Ronald Reagan firmó
35 años después de su asesinato, una ley que establecía ese día como fiesta nacional. Algunos estados comenzaron a llamar a la fiesta con nombres alternativos o a combinarla con otras festividades como símbolo de protesta ante la iniciativa. En el año 2000, el Día de Martin Luther King fue celebrado oficialmente por los 50 estados de la Unión. Pero, ¿qué les parece si vemos más en detalle un poco más de esta interesante historia? Un 4 de abril del año 1968, Martin Luther King volvía a su habitación luego de haber ofrecido su apoyo a los trabajadores recolectores de basura en la ciudad de Memphis, estado de Tennessee, los cuales se encontraban en huelga para exigir mejores derechos laborales. Al llegar al balcón, una persona que estaba en contra de los derechos civiles le disparó. Martin Luther King fallece en ese lugar a la edad de 39 años. Su muerte generó manifestaciones en diversas ciudades de Estados Unidos. Más allá de marcar el fin del trabajo de una persona, la muerte de King sirvió para consolidar las bases de diversos movimientos en el mundo que buscan defender los derechos civiles de las minorías. Muchos recuerdan y comparan a King con el también asesinado presidente Abraham Lincoln. Lincoln buscó erradicar las divisiones sin sentido de jerarquías raciales cuando decretó la Proclamación de Emancipación en el año 1863, con la que se prohibía la esclavitud en Estados Unidos. Pero más de 100 años después, el Dr. King continuó su esfuerzo y llamó a los estadounidenses a rechazar los desagradables impulsos y perjuicios y a reconocer la belleza y humanidad de todas las personas sin tener en cuenta el color de su piel. Hasta su fallecimiento el 4 de abril del año 1968, el reverendo Martin Luther King fue un eterno luchador por los derechos sociales
de las minorías en Estados Unidos y en la actualidad miles de personas mantienen firme cada uno de sus principios. El Dr. King, como también se le conoce, fue una de las figuras importantes del siglo pasado, ganador del Premio Nobel de la Paz por su labor en pro de los derechos civiles de las minorías y dejó un importante legado. Muchos analistas de su obra coinciden que Martin Luther King fue un gran inspirador para miles de movimientos que buscaban defender los derechos de las minorías en cientos de países del mundo. King ha sido una fuente de estudio constante en diversas universidades de los Estados Unidos. El pastor plasmó la lucha de miles de afroamericanos para dejar de ser considerados ciudadanos de segunda. Martin Luther King es recordado como el que creó la lucha de miles de afroamericanos para dejar de ser considerados ciudadanos de segunda. El reverendo King lideró el movimiento para los derechos civiles en Estados Unidos, en una época en la que la segregación racial estaba presente en todos los ámbitos de la sociedad y en la que los afroestadounidenses aún eran linchados por fanáticos blancos. Martin Luther King nace el 15 de enero del año 1929 en Atlanta, Georgia. Su madre, Alberta Williams, fue hija de un pastor de la Iglesia Baptista y su padre, Martin Luther King Sr., fue un predicador. Con apenas 17 años, King envió una carta al editor del principal periódico de su ciudad en Atlanta. En ella señalaba que las personas de tez más oscura son también titulares de los derechos básicos y las oportunidades de los ciudadanos americanos. El periódico publica su carta 2 años más tarde y se convierte en asistente del pastor de la Iglesia Baptista de Atlanta. Martin Luther King, tras terminar sus estudios de teología en Boston, se traslada con su esposa al estado de Alabama, la antigua capital de la Confederación durante la Guerra Civil del siglo XIX, e inicia su primer trabajo
como pastor y predicador de la Iglesia Baptista. Otro hecho que marcó su historia fue cuando Rosa Parks rechaza ceder su asiento en el autobús el 1 de diciembre del año 1955. Rosa Parks, una costurera de 42 años, toma el autobús para regresar del trabajo a su casa. En el transporte se sienta en los asientos reservados por la ley a las personas blancas y rechaza levantarse para ceder el asiento a un hombre blanco. Park es detenida y el evento desemboca en una campaña de boicot contra el sistema de segregación. Martin Luther King se une al movimiento e inicia una lucha de desobediencia civil no violenta. Un año más tarde, el 13 de noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos declara inconstitucional el sistema de segregación en autobuses en Montgomery y Alabama. Luego, el 30 de enero del año 1956, la casa de King fue atacada. Mientras el reverendo hablaba en un mitin sobre el boicot de los autobuses, su casa era bombardeada por unos segregacionistas blancos. Su esposa y su hija se encontraban adentro. Afortunadamente, no resultaron heridas. Luego, Martin tranquilizaba a una multitud de afroamericanos reunidos alrededor de su casa, abogando por la no violencia. Y el 20 de septiembre del año 1958, King fue apuñalado en Nueva York. Mientras firmaba su primer libro en Nueva York, Martin Luther King fue apuñalado con un abrecartas por Isola Ware Curry, una mujer de 42 años. Este no fue el primer ataque que sufriera King. En el año 1962 fue arrestado en la ciudad de Albany, Georgia, y encarcelado durante 2 semanas. Y el 28 de agosto del año 1963 fue la Gran Marcha sobre Washington. Más de 200,000 personas asistieron a la manifestación por los derechos civiles de los afroamericanos en Washington, D.C. El recorrido inició en el obelisco de recuerdo
al expresidente George Washington y terminó en el Memorial de Lincoln, el expresidente que acabó con la esclavitud en el país. Martin Luther King pronuncia el discurso "Tengo un sueño", que lo hace célebre como líder del movimiento por los derechos civiles. Después, junto a otros líderes, se reúne con el presidente John Kennedy y el vicepresidente Johnson en la Casa Blanca. Después del asesinato del presidente John Kennedy en Dallas en el año 1963, el presidente Johnson firma la Ley de Derechos Civiles que pone fin legal a la segregación racial. Martin Luther King asiste a la firma. Y un año después se modifica el sistema electoral para garantizar el derecho de voto de los afroestadounidenses. Y el 10 de diciembre del año 1964 recibe el Premio Nobel de la Paz. Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz y asegura que cada centavo del premio, $54,000, será usado para continuar con el movimiento de los derechos civiles. Y el 4 de abril del año 1968, Martin Luther King fue asesinado. Su muerte desató una oleada de disturbios, incendios y saqueos en 168 ciudades. Cuando detallamos el contexto histórico-social de todos estos hechos, podemos observar que en el año 1963 se cumplía 100 años de la proclamación de emancipación de Abraham Lincoln, con la cual se ponía fin a la esclavitud. En este escenario tuvo lugar una multitudinaria manifestación pacífica que marchó sobre Washington, coordinada por organizaciones sindicales, religiosas y defensoras de derechos civiles. Su lema fue empleo, justicia y paz. Su objetivo era exigir reivindicaciones sociales para la comunidad afroamericana del país. En aquellos días, en Estados Unidos, se vivía una tensa situación social, producto de la segregación racial más aguda
en los estados del sur. En esa oportunidad, frente al monumento de Lincoln, Martin Luther King pronunció su famoso discurso por el trabajo y el fin de la segregación racial. Y fue entonces cuando dijo que tenía el sueño de que sus 4 hijos no fueran juzgados por el color de su piel, sino por su carácter. Be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Martin Luther King. Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Si supiera que el mundo se acababa mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol, recordó King en una ocasión en su discurso. Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Palabras de Martin Luther King. Discurso profundamente optimista, esperanzador, que propone el ideal de una sociedad fundamentada en los valores de la igualdad y la fraternidad, con pleno reconocimiento de los derechos civiles y las libertades individuales de la comunidad afroamericana. Martin Luther King nos inspira a seguir soñando y a seguir luchando por nuestros ideales de manera pacífica, sin violencia. Además, nos deja lecciones para aprender, creer y sobre todo para hacer de todas las naciones un lugar de justicia, de igualdad, de acción, pero sobre todo de paz. Recuerda seguirnos para que puedas escuchar nuestros episodios de cada semana y escríbenos tus comentarios. También te invitamos a compartir nuestros podcasts con tus amigos que quieran aprender de una manera diferente, entretenida y actualizada el idioma español. Y ahora, antes de empezar con nuestras preguntas, te recordaremos nuestros tips. Tip número 1. Busca el significado de las palabras que no conozcas. Tip número 2. Anota las palabras más importantes o relevantes de este podcast. Tip número 3.
haz una lista con el nuevo vocabulario de este podcast. Y tip número 4. Repite en voz alta las oraciones para practicar la pronunciación. Y si es posible, grábate y luego escúchate. De esta manera mejorará tu pronunciación. Y ahora vamos a ver qué aprendiste de esta interesante historia de Martin Luther King. Pregunta número 1. ¿Qué es lo que hizo Martin Luther King? Pregunta número 2. ¿Cuál fue su mayor logro? Pregunta número 3. ¿Qué hizo contra la discriminación racial? Pregunta número 4. ¿Cuál fue su principal aporte? Pregunta número 5. ¿Qué hizo con los derechos civiles? Pregunta número 6. ¿Cuál fue su sueño? Pregunta número 7. ¿Qué actitud e interacción se transmitió en cada discurso? Pregunta número 8. ¿Qué derechos defendía? Y pregunta número 9. ¿Dónde se hizo el gran discurso de Martin Luther King? Recuerda visitarnos en nuestra página web www.easyspanishphillyduc.com y escríbenos a easyspanish.philly@gmail.com y únete a nuestras redes sociales para que nos cuentes qué otro cuento quieres escuchar o cuál otro tema quieres conversar. Tus deseos son órdenes. Escríbenos y solicita la transcripción de este y otros episodios para que puedas leer y escuchar al mismo tiempo. Nuestros podcasts estarán disponibles cada semana con un nuevo tema. Y recuerda que pueden escucharnos en Anchor, Spotify, Stitcher, Google Podcast, TuneIn y en nuestra página web. Esto fue Escúchanos de Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español.